Amigos y amigas, señoras y señores, qué gusto estar con ustedes en una nueva entrevista en Expectativa, la entrevista con el arquitecto Marco Almeida Vinuesa en este día, miércoles 19 de abril del año 2023. A los tiempos que voy a entrevistar a Marco Almeida, lo hice hace 2 años, ha pasado el tiempo volando, arquitecto de profesión, ex concejal, ex alcalde del 84-88, ex gobernador de Imbabura, también presidente de la Fundación Pedro Moncayo, concejal también, ¿no? También concejal Bienvenido, qué vicepresidente. gusto Sí, saludarle a los tiempos. sí, muchas gracias, mi estimado Jaime, por esta entrevista. Tengo una satisfacción de poder participar en su programa y sobre todo Gracias. porque tengo la posibilidad de hacer contacto con toda la población, que entiendo es bastante amplia, Muy dado bien. el prestigio de su Usted programa. estudió en el Colegio Sánchez y Fuentes, El ¿no? Colegio Sánchez Era Fuentes, la Escuela de los Hermanos Cristianos. Luego pasé a la Universidad Central, en donde estudié la eh, arquitectura y urbanismo. Luego de eso, obtuve la posibilidad de participar en el municipio como director de planificación, ¿no? arquitecto de planificación Allá, inicialmente. la alcaldía de Luis Andrade, ¿no? O más No, antes, más más antes. bien en tiempo de la dictadura militar, cuando era Jorge alcalde Proaño, Almeida. Nelson Dávila Ceballos, Mm, y también cuando estuvo Jorge Proaño también, ¿no? Y en esa época yo pude obtener una beca y me fui a especializar en planificación urbana en Francia. Allí ya. permanecí durante 2 años. Luego de eso retorné para prestar mis servicios en compensación a la- al patrocinio que me diera el municipio para obtener esta beca. Y entonces regresé para participar como arquitecto de planificación. No había en ese entonces el departamento de planificación Claro, y fue precisamente municipio mi pequeño, ¿no? ingreso como Ya. arquitecto de arquitecto que pude yo eh, mocionar y trabajar para que el municipio aprobara la creación del departamento de planificación, Es ¿no? que era un municipio pequeño, la alcaldía de Nelson Dávila, Claro, ¿no? sí, la ciudad mismo en ese entonces tendría alrededor de unos 50, 60.000 50.000, 60.000 habitantes, ¿no? habitantes. Y claro, el municipio era, el personal total del municipio era alrededor de 260 personas, ¿no? Y no había este palacio municipal que usted lo inauguró, ¿no? Claro, en Recuerda usted. efecto, es que yo fui alcalde y tuve la posibilidad precisamente de aplicar el primer plan de desarrollo integral del Cantón Ibarra, que Ya, incluía no solamente el tratamiento de la ciudad como tal, sino el tratamiento de las áreas rurales, incluido ahí las diferentes ya. parroquias rurales sobre las cuales se realizaron los pequeños Ujú. planes reguladores de todas ellas. Y claro, fue un proyecto de enorme importancia porque tuve también un respaldo, diríamos, un financiamiento del Estado y un respaldo de empresas multinacionales para elaborar un plan que sea realmente de carácter integral para poder darle una proyección hacia el futuro a la ciudad de Ibarra. Qué interesante. ¿Y su candidatura a la alcaldía de Ibarra en qué año fue? Fue dos veces, ¿no? Porque sí, 79, ¿no? sí, la primera en Ya. que competí precisamente con el al candidato triunfador, el doctor Luis Andrade Galindo. Y yo saqué el último puesto ¿Ah, sí? Creo que había en 5 o esa 6 campaña. candidatos, ¿no? Sí, y entonces obviamente ahí yo me di cuenta que para poder participar políticamente, no solamente era necesario un conocimiento tecnológico y Ya, científico, sino también tener habilidades de orden político, ¿no? Y sobre todo alimentar un carisma a correcto. través de la figura personal y de lo que se pueda hablar en función de los intereses ciudadanos. Entonces no es un asunto estrictamente técnico la función de un alcalde, sino es una cuestión de acercamiento hacia los intereses genuinos de la población. Eso le dejó una lección y usted se presenta en el 84 una vez más como candidato. Así es. Y entonces, antes A de ver, ello, yo participé como candidato a concejal y allí obtuve el primer puesto y por eso yo tuve la opción de constituirme en el vicepresidente del en ese municipio. tiempo era En ese tiempo vicepresidente, era hoy es vicealcalde, vicepresidente, ¿no? hoy es Ya, vicealcalde.
Y entonces tuve una ganancia rotunda, lo cual Catapultó. me Ya. catapultó para poder acceder en una próxima elección a la alcaldía. Entonces, y obviamente allí tuve yo la ventaja de que, desgraciadamente, aprovechando una desventaja, el doctor Luis Andrade Galindo sufrió Un accidente, un ¿no? Ya. accidente y pasó alrededor de 7, 8 meses imposibilitado de poder actuar. Y allí es donde yo ocupé la función del alcalde encargado Allá y estuvo, sí, allí ya. pude impulsar las obras que estaban quedadas, ¿no? Entonces, eso me dio un prestigio en cuanto a ejecutor de obras y eso me valió para que pudiera yo obtener un triunfo en la siguiente Claro, elección. era por la izquierda democrática, ¿no? Partido fuerte en ese Por tiempo, supuesto. ¿no? Sí, y les recuerdo que ese es un partido en el cual yo contribuí, Fue fui uno fundador, de los ya. fundadores de ese partido político. Y, y- y sobre lo cual tuvimos que nosotros desarrollar una amplia promoción porque obviamente aquí había que vencer con una opción, yo diría, intermedia, no entre capitalismo y comunismo, sino la socialdemocracia, Socialdemocracia, pero se obtenía centro-izquierda, una diría yo. amplia resistencia tanto de los extremistas del MPD o del Partido Socialista, como los de la ultraderecha, ¿no? El Partido Conservador, Liberal, Pues estaba en el medio de la no, izquierda democrática, ¿no? claro, que nos tildaban inclusive de comunistas y los socialistas nos decían que éramos socialistas reencauchados, ¿no? Claro. Entonces, lo cual querían generar la impresión de que no es adecuado para los intereses de la ciudadanía. Pero todas esas barreras pudimos responder adecuadamente con proyectos, con programas y con, yo diría, con una acción en donde se veía que la política también es un trabajo intelectual, no es cuestión de demagogia y de aprovechamiento de una imagen, digamos, bondadosa o deportiva o una imagen que el prestigio sea precisamente en cuestiones negativas, ¿no? Sino el prestigio en función de cuestiones positivas. Claro, usted me decía una vez que soy un ser que cumple en esta vida la misión de lograr la felicidad personal y ayudar a otros a obtenerla. Así es, yo debo decirle que yo me formé, diríamos, dentro de una visión católica, ¿no? Pero manteniendo una distancia para no ser un fanático religioso, sino alguien Un que dogmático, ¿no? Ya. asimila los principios y los fundamentos Ujú. de orden espiritual para proyectarlos. Y obviamente dentro de eso está, yo diría, la comprensión de que cualquier cosa debe ser precisamente en función de entregar al Correcto. prójimo lo mejor de uno. Y es dentro de esa visión que yo participé dentro de la política. Entonces, yo puedo decir categóricamente que a mí no me animaba un afán de figuración personal, un afán de enriquecimiento, un afán de obtener beneficios de cualquier índole, sino servir genuinamente a toda la población. En una entrevista hace muchos años que me señala, para expectativa, dice, yo le pregunto cómo le recuerda a la gente de Ibarra. Y usted dice, mucha gente con gratitud, afecto y consideración, algunos con resentimiento, comprensible, puesto que en la función pública nunca se puede satisfacer a todos. Así es. Siempre habrá algunos resentidos, ¿no? Claro, No se puede obviamente. cumplir con todos. Sí, obviamente por eso le digo, yo comprendo esa dimensión, ¿no? ¿Sí? Porque no siempre se puede cumplir. Digo usted, para citarle un caso, Ujú. un señor que me promocionó un militante de la izquierda democrática que por favor le ayudara porque necesita un Ya. trabajo y él no era conocido para mí. Entonces yo le dije, en razón de que tú me propones y como eres tú mi buen amigo, yo te voy a ayudar a ti y le ayudo a él también. Entonces, y le nombré como chofer, No, ¿no? Porque pero no era en el tiempo de Pablo Gurao también que usted ahí le dio oportunidad no, para que haga relaciones públicas, no, ¿no? no, esto, Ya, como chofer a una persona. sí, cuando yo estaba cumpliendo las funciones de alcalde, Ya. me refiero. Entonces, se le dio el puesto y obviamente
pasé toda mi administración, a veces topándome con él y todo. Ya. Pero él era una persona que siempre notaba como que tenía distanciamiento conmigo, A pesar de que usted a le pesar de que le ayudó, di el ya. puesto, ¿no? Ujú. Y entonces, y al final, ya cuando salí de la alcaldía, al amigo militante, le pregunté, bueno, oye, dime, cuando ya pasó, ¿qué es lo que le pasa a este señor que ¿Qué le siempre hice? tiene una actitud media adversa hacia mí? Entonces me dice, Marco, la verdad es que él esperaba que vos le nombres director de algún departamento Ay, del municipio y él vio que ser chofer no era lo adecuado para él, es lo que hay, ¿no? ¿no? Es lo que había. Y Ya. entonces, y por eso siempre guardó un resentimiento contigo, ¿no? Entonces, fíjese, uno, Una anécdota, ¿no? no, Interesante. por bien hacer, hasta se puede causar ciertos disgustos, ¿no? Veía también en las redes sociales que 37 años que usted le conoció a Pablo Jurado. Usted le había ido a visitar a la prefectura. Y él vino a Quito, a Ibarra, regresó de Quito para trabajar en el municipio con usted. ¿Cómo fue la historia? A ver. Sí, realmente cuando yo asumí la función de alcalde y dentro del propósito de poder promocionar el plan de desarrollo integral, Correspondía, claro. allí había la necesidad de motivar a todo el personal administrativo y por eso contraté a una empresa multinacional Ya, que era experta en lo que se llama eh, el talento desarrollo humano, ¿no? administrativo Ya, eh, por motivación y por resultados, ¿no? procesos, ¿no? Ya. Sí, y entonces, y ahí yo veía necesario el poder tener una persona que pueda, que con conocimientos de los medios de Así es. comunicación y de esto que se llama las relaciones Públicas, ¿no? públicas, Comunicación institucional, sí. había necesidad de contratar, No había antes. no Ah, había ya. eso. Solo había Ent- Ricardo Ruiz con la radio municipal. Claro, con la radio Claro, y no municipal, había la pero gente. no había un periodista, Ah, ya, alguien con claro. una profesión Afín al tema, afín ya, claro, claro. a esta actividad. Entonces, ausculté nombre y todo y por ahí me hicieron conocer que había Pablo Jurado, que trabajaba en el diario El Comercio. Usted no lo conocía Entonces, antes, yo ¿no? no Ya. lo conocía antes y entonces yo le llamé, tuvimos una entrevista, le ausculté su personalidad, su proyección, su deseo de surgir hacia adelante y sus capacidades. Entonces, me pareció idóneo y le propuse. Entonces él dijo, pero estoy trabajando en el comercio y es Una empresa grande, importante, ¿no? una opción de trabajo de gran proyección. Entonces, sí, puede ser, pero usted acá puede tener también otras Posición alternativas. política y Sí, mire, terminó de sí, prefecto. así es. Claro. Entonces me aceptó y obviamente hicimos un buen equipo con él. ¿No? Yo siempre estoy agradecido de toda la colaboración que Ujú. hubo. Fue una colaboración muy, muy sincera, muy profesional, ¿no? Siempre afectuosa conmigo. Y hasta hoy día. Qué bueno. Y por eso es que Guardan esa esta amistad, ¿no? última Ya, ocasión yo fui a visitarle para pedirle a la asistencia sobre una información sobre un aspecto de ya, una hacienda, digamos, de una acequia de el taladro, ya. donde todos mis hermanos tenemos una propiedad a fin de poder ver qué es lo que se podría lograr para ayudar a toda esa gente ¿Cómo que... era ese tiempo la alcaldía de Ibarra con un gobierno de derecha, el gobierno de Pérez Cordero? Estamos hablando del 84 al 88. A ver, Claro, ¿cómo fue esa relación? bueno, ahí tengo una anécdota También muy otra anécdota, ya. interesante, Muy sí, bien. inclusive tengo una fotografía de eso, en donde la primera vez que yo pude participar en un desfile Aquí en Ibarra, aquí cívico, en ¿no? Ibarra Ya. ya como alcalde. Entonces, obviamente no vino León Febres Cordero, Tal vez vino Blasco. vino Ya. Blasco Peña porque León Febres Cordero no quería presentarse en este escenario Tema político. donde había una amplia resistencia de la gente de Ibarra a la El posición Teodoro, política claro. de él. Entonces no vino y estuvo Blasco Peña Ya. Y entonces Blasco Peña asistió y yo por gratitud a Rodrigo Borja le invité a la sesión solemne. Ujú. Y entonces, y claro,
todo el mundo vio como algo que no era consecuente con el gobierno Ya. y tuvo una actitud un poco, diríamos, adversa de parte de Blasco Peña, hasta nervioso estuvo. Pero cumplí yo una, Así es. un asunto de gratitud a Rodrigo Borja, perdedor de las elecciones. Yo vi que necesitaba él un aliento, entonces yo le invité para que participara en esta sesión. Estuvieron los dos, Blasco y Rodrigo. Claro, Ya. entonces, claro, Blasco estuvo en el escenario y Rodrigo estaba abajo con el pueblo, ¿no? Entonces, Ay, ay, ay. pero yo vi que entre los dos había esas tensiones, ¿no? Era una Sí, rivalidad política entre la izquierda claro. democrática y el social Entonces, cristiano. ahora, luego invité a León Febres Cordero para que viniera a la próxima fiesta de Ibarra. Y vino, Vino. pero no participó en el desfile. Ah, Entonces, él estuvo fue a la sesión solemne. Esperó a que el desfile pasara, él esperó bajo el ceibo, ¿no? Entonces, cuando yo ya me acerqué después de presidir el desfile, al subir al escenario me dijo: alcalde, si usted quiere que le apoye en su alcaldía, tiene que afiliarse al Partido Social Cristiano. Si no, no lo apoyo. Entonces, para mí fue sorprendente, ¿no? Y de frente, ¿no? Y entonces yo le dije: presidente, les recuerdo que tanto usted como yo hemos participado políticamente en función política partidista. De un partido, así es. Pero una vez que hemos sido electos, usted y yo debemos cumplir no las funciones políticas, sino los intereses de la ciudad y el frente país. a los intereses ciudadanos. De tal manera que usted tendrá que apoyarme, quiera o no, me dijo. Y entonces ese se cortó y me dijo: eso lo veremos, alcalde, pero así con cierto disgusto. ¿Esto le dijo en su oficina, en su despacho o en la calle? Bajo el ceibo. Allá escuchando a alguien por ahí. Claro, bajo el ceibo fue toda esta conversación. O sea, escucharon muchas personas. Bueno, y lo cierto es que en realidad él tuvo una reticencia para ayudarme en la principio, alcaldía. ¿no? Sí, pero parece que sí. después ya... Pero entonces lo que sí hubo es un acercamiento al vicepresidente Con Blasco Peña. Y esto gracias a que yo tuve, si cabe el término, la habilidad política de promocionarme para ser representante de la Asociación de Municipalidades en el país, como representante ante el CONADE, que es el Consejo Nacional de Desarrollo, ¿no? CONADE, claro. Que es el organismo que aprobaba los presupuestos de los municipios y que daba el visto bueno para las diferentes obras, ¿no? Y entonces allí yo pude establecer una relación fraterna y mucho más interesante desde el punto de vista político-administrativo con Blasco Peña. Entonces él entendió mi dimensión, le hablé sobre mis propósitos, mis proyectos, sobre los planes. Entonces él decidió apoyarme, ¿no? Qué bueno. Y entonces yo obtuve apoyo de él. Incluso él que apoyó el tema del Palacio Municipal, ¿no? Perfectamente, claro. Y está con el frontispicio puesto el nombre. A procesar rápidamente la construcción del Palacio Municipal, ¿no? Que era un proyecto que no estaba contemplado dentro de mi planificación, porque esto surgió una vez que surgió el terremoto en el año 87. 87, claro. Y entonces yo prácticamente tuve un año para planificar, financiar y construir el Palacio Municipal. Y por eso es que cuando ya terminé dentro de mi periodo, yo no pude sentarme en el sillón de la alcaldía. Yo tuve que entregarle al próximo alcalde, el doctor Pasquel, para que por primera vez se siente en la silla de alcalde y utilice todas las áreas municipales, ¿no? Entonces, esa es, por un lado, la pena de no haber podido yo usarle algún tiempo, pero la satisfacción de haber cumplido el deber, haberlo cumplido bien y haberlo entregado al próximo alcalde sin ninguna resistencia. Y ya nunca más regresó entonces
León Febres Cordero a ninguna sesión solemne. No, no, Solo no, esa vez, ya. sí, solamente en esa ocasión, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo se define Marco Almeida como persona y políticamente también? Bueno, como persona muy sensible al clamor humano, ¿Ya? ¿no? Pero con una visión clara de que hay una responsabilidad de trabajar por el bienestar de la colectividad. Ujú. Y por eso me mantengo aquí en la ciudad de Ibarra y por eso yo permanentemente sigo yo eh, actuando en diferentes escenarios en las cuales expreso mi criterio y mis recomendaciones, mis análisis, porque pienso que soy una persona que además de esa sensibilidad tengo una capacidad para hacer evaluaciones que sean ponderadas, que sean equilibradas y que sobre todo estén fuera de una apreciación de confrontación ideológica y política, ¿no? Mm. Porque yo considero como uno de mis atributos el de propiciar la conciliación de los criterios opuestos, es decir, buscar cómo armonizar los criterios contrapuestos para poder enrumbar un auténtico desarrollo, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo era su estilo de gestión en la alcaldía? Se dice que era, hacía valer su autoridad usted para gobernar como alcalde. Sí, cabalmente, yo pienso que es importante ser respetuoso con todos, pero eso no implica condescendencia como para volverse cómplice de todo ese tipo Ya. de las anormalidades que Ujú. pueden surgir. Yo me considero cómplice de todo lo bueno, pero no de lo malo. Y es Ya. en ese sentido que en mi administración yo imprimí ese, esa Ya. metodología y ese estilo. Y allí hay una anécdota, inclusive al inicio Claro. de mi administración yo ya recogí previamente los conocimientos y los análisis del municipio porque ya fui vicepresidente Ya sabía, del claro. municipio, fui director de planificación, fui concejal y este, conocía en detalle las interioridades Ujú. del municipio y me daba cuenta de que allí hay una permanencia de un efecto burocrático, ¿no? Ya. Que generalmente se codea con todo lo que es la negligencia, la mediocridad, la corrupción Y administrativa, eso no le la gustaba a usted, ¿no? ineficiencia. Claro. Entonces, eso no me ha gustado Le nunca. irritaba, ya. Y entonces trataba de imprimir. Entonces, al inicio de la gestión, con estos conocimientos, yo contraté a una empresa multinacional para que hiciera un seminario con la participación de todos los señores concejales, los directores departamentales, todos los funcionarios municipales, hasta los porteros, Ya, ¿no? qué bueno. Hasta los de la banda, si Ujú. cabe el término, Banda para municipal. que participen en un seminario para el desarrollo administrativo por motivación y objetivos, Correcto. ¿no? Y entonces, y durante 15 días estuvo toda la administración Ya. municipal participando, en donde ellos tenían, cada unidad ejecutora tenía la responsabilidad de elaborar sus propios planes administrativos en función de los grandes objetivos del plan de desarrollo de la ciudad de Ibarra, para que con, esos, con esa participación y esa motivación todos hagan como esfuerzo común Empujar, y ¿no? una Claro. unidad de criterios Ujú. con relación a los grandes objetivos de la ciudad. Y allí yo recuerdo que los técnicos internacionales me dijeron: ve, alcaldes, para ayudarle a usted en su propósito le vamos a elaborar un mapa del cómo el personal tiene los ejes de influencia Ya. que generalmente son diferentes a los de la jerarquía municipal. Ujú. Por decirle, el que realmente manejaba los criterios financieros y Los económicos mandos medios. no era, no era El director. el director Ni el alcalde tampoco, financiero, claro. sino fulano de tal, Claro. ¿no? Porque son así Las las estructuras, ¿no? cuestiones Ya. burocráticas, ¿no? Entonces me dijeron: le vamos a elaborar un, un, Un plan, ¿no? un plano Ya. de cómo está
actuando las fuerzas. Y los ¿no? afectos y desafectos también. Claro. Y entonces, para que usted conociera cuáles son los cuidados que debe tener, ¿no? Y a dónde tiene que usted ajustar y dónde tiene que ampararse, ¿no? Y entonces, y claro, le sometió a todos a una encuesta que obviamente era en donde todos participaban sin poner su nombre y apellido Para para que no que haya ellos retaliación. tuvieran toda la confianza de que Así. eso es anónimo, ¿no? Pero ellos tenían sus habilidades para detectar hacia dónde se dirigen las cosas, ¿no? Y para que me den una adecuada información. Y en efecto me dieron el cuadro con nombres y apellidos de cuáles eran 260, los, ¿no? Ya cuáles eran las fuerzas oscuras o soterradas o debajo de la mesa, ¿no? que están actuando. Y entonces, y al hacer el análisis me dijeron, vea, los mayores obstáculos que usted va a tener en la administración son sus propios coidearios. Y no se equivocaron. Sí. Entonces, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Por eso, digamos, la actuación política no es garantía de nada. Y de allí que una de las reflexiones que yo siempre hago, hay la necesidad de modificar la Constitución de tal manera de que se pueda establecer variaciones positivas en cuanto a las leyes que rigen los aspectos del régimen de partidos y de la elección popular, ¿no? Y entonces, en el libro que yo he escrito estoy incluyendo precisamente reflexiones y pensamientos sobre ese aspecto. Arquitecto, ¿podemos mencionar 2 o 3 obras que le recuerde usted que hizo en 4 años, de 84 al 88? Sí, verá, para mí fundamentalmente ponerle en marcha planificación puede ser. La planificación, que era algo que esperaba yo que pueda continuar como estaba con proyección para 50 años. Pero desgraciadamente eso, una vez terminado yo, fue botado al canasto de la basura, toda la planificación. De así que hay otro aspecto que yo abordo dentro del libro, la necesidad de garantizar la continuidad administrativa, y esto depende fundamentalmente de la visión que deban tener no solamente las autoridades electas y los técnicos de la administración, sino fundamentalmente la ciudadanía, ¿no? Y esto es una invocación a que la ciudadanía sepa escoger realmente a las autoridades que consideren que tienen valores significativos como para que Ibarra pueda marchar en otra proyección. Usted también señala en una entrevista anterior el plan de desarrollo de la laguna Yaguarcocha y el sistema de agua potable de Ibarra. Así es. Obviamente hubo un gran esfuerzo que implicaba, digamos, procurar soluciones a los problemas latentes que entonces eran los del agua potable y yo diría que todas las actividades son importantes, ¿no? Porque son servicios y equipamientos que hay que proveer a la población. El adoquinado de la Atahualpa también se Claro, entonces hubo un especial esfuerzo por hacer las obras que estaban quedadas. Inclusive yo por eso tengo que recomendar la necesidad de una continuidad administrativa, porque yo recogí los esfuerzos de Lucho Andrade para proyectarlos. Entonces yo no fui de las personas o los alcaldes egoísta, que dice, no, eso estaba haciendo el alcalde y ahora hago yo otra cosa. No hay que refundar Ibarra cada 4 años. Claro, ¿no? y además aplicar esa política nefasta que es borra y va de nuevo. Eso es empezar de nuevo. Claro. Y todo lo que se hizo no vale. Claro, así. Entonces echan al canasto de basura lo anterior y se empeñan en otro tipo de proyecciones que desde luego no están sustentadas debidamente porque no hay una planificación de largo alcance. Ahora, ¿cuántos empleados había en ese tiempo? 260 me dice, ¿no? ¿Perdón? Empleados en el municipio. Claro, alrededor la nómina. Sí, la nómina, incluido todos los trabajadores. Y los concejales, ¿no? ¿O no? Claro, incluido concejales y todo, ¿no? 260. Sí, alrededor de 270 o 200. No tengo precisión en cuanto al número, pero en ningún caso eran sobre los 300, ¿no? Ya, hoy hay 900, casi 1000. ¿Cuál es el destino de Ibarra, arquitecto Marco Almeida? Mira, yo pienso que
Ibarra tiene un implícito destino que necesita ser redescubierto, ¿no? A mí me preocupa que haya gente que dice es que Ibarra es turística y por lo tanto hay que serle capital del turismo A nivel mundial, nacional. ¿no? Sí. Y por otro dicen, no, es que hay la necesidad del desarrollo del comercio porque Ibarra es una ciudad comercial y hay que darle impulso a eso. Otros dicen que hay la necesidad de impulsar la industria porque hay necesidad de generar esquemas productivos que ayuden a Ya. solventar los problemas del desempleo y la falta de fuentes de trabajo, Ujú. ¿no? Y entonces también hay personas que dicen hay que desarrollar la agricultura porque toda la provincia de Imbabura es agropecuaria y Ya. se necesita un refuerzo. Ujú. Y de eso no debe escapar las responsabilidades de los alcaldes porque en definitiva es garantizar la Claro. alimentación de un pueblo, ¿no? Pero usted ve que hay diferentes facetas del municipio que deben ser encaminadas, inclusive lo de la preservación de la laguna, la preservación del Cerro Imbabura, con todas las Ya. descargas de las aluviones que se presentan en Claro. forma periódica. Todas esas cosas tienen que ser encaradas adecuadamente. Como usted ve, hay la necesidad de que Ibarra sea impulsado en muchos frentes, pero ahí hay una grave debilidad, yo diría, de ciudad y por lo tanto, de municipio. Entonces, Ibarra es una ciudad en donde no hay un desarrollo eh, tecnológico y científico que se grafique en un incremento de profesionales de buen nivel para participar en la Ujú. ciudad de Ibarra, pero no solamente como burócratas, Ya. sino como emprendedores. Entonces, allí hay una falencia que es crítica y que depende de las universidades, ¿no? Las universidades no forman para ser empresarios, sino para ser burócratas, ¿no? Pensando en el sector Y público, ¿no? esperar algún puesto en el sector Así público. es. Entonces, y eso no se le da por factores igualmente ideológicos y políticos, ¿no? Usted ve que hay una universidad que tiene orientación de izquierda extremista que dice, no, abajo todo lo que sea cuestiones del desarrollo empresarial. Entonces, así nunca vamos a poder desarrollar la Ibarra. Y si por otro lado dice, no, hay que acabarles a los comunistas porque son basuras, eso tampoco, ¿no? Ujú. Y por eso vea el libro mío apuntarla precisamente a la necesidad de conciliar los criterios opuestos, ¿no? ¿Qué dice el libro Códigos de Vida? Está escribiendo un libro, ¿no? Sí, ¿De qué se Códigos de trata eso? Vida, y ese es el título, y el subtítulo es Evolucionar conciliando opuestos, ¿no? Ya. Entonces, este es un gran esfuerzo que yo he realizado para recoger todas mis experiencias y mis conocimientos en el campo privado, como arquitecto, como universitario, como Ya. participante dentro de las actividades empresariales de Cemento Selva Alegre, de la empresa de economía mixta Yaguarcocha, de la Fundación Cultural Pedro Pedro Moncayo, Moncayo, ¿no? claro. Entonces, esas experiencias estoy recogiendo y las he adjuntado a mis experiencias como alcalde, como gobernador, que ya es el aspecto político, ¿no? Y entonces, porque entre ellos hay una Una interacción, simbiosis, sí, ¿no? Ya. así es. Y obviamente, para poder completar este cuadro, hay la necesidad de incorporar análisis sobre lo que es la geopolítica, ¿no? Que es ya precisamente el análisis de cómo la geografía es afectada por las decisiones políticas Mm. y cómo esto puede determinar una serie de condicionamientos que por más que se bien planifique no se puede ejecutar. Ujú. Y de hecho, Ibarra y el municipio de Ibarra tiene muchos ejemplos donde se hacen planificaciones y después quedan como letra muerta, ¿no? Claro. Precisamente porque hace falta una interacción con lo que es comprensión de los fenómenos geográficos y políticos. Y a ello se añade también la necesidad de incorporar la
yo diría, la formación de todos los seres, especialmente desde los niños y los profesores, los padres de familia, la formación en valores espirituales, ¿no? Y los valores espirituales no son los valores que Religiosos, no, infunden la son religión espirituales ya. o que infunde la moral o la ética o que imprimen los dogmas políticos, ¿no? Sino las cuestiones sustanciales que están desde el origen de la vida, del origen del universo, Ujú. y que son conocimientos ancestrales que están inclusive anteriores a la misma Biblia, ¿no? Que son conocimientos profundos que están respondiendo a una observación y a una comprensión de cómo actúan las leyes de la naturaleza en el desarrollo de nuestra personalidad. Todo esto va a estar en el libro Todo Códigos de eso Vida. consta en el libro. ¿Cuándo se vaya a salir para que todos podamos leer este libro? Sí, mira, yo en parte he aprovechado esta oportunidad para poder difundir esto, que es un gran esfuerzo que en este momento ya está imprimiéndose. Ah, ya. Qué bueno. Sí, y yo estoy programando para que el próximo mes de mayo, en el arranque de la nueva administración, entonces yo pueda hacer una presentación del libro ante toda la ciudadanía, porque aquí en este libro están conteniendo toda una serie de mensajes de orden Ya. espiritual, pero con la precaución de saber cómo aplicarles en la cotidianidad, en la Ujú. vida práctica. Porque a veces uno, por ejemplo, lee un libro sobre orientación psicológica para tener orientación en la vida. Entonces lee y no le penetra, ¿no? Porque hace falta comprensión precisamente de esos valores fundamentales. Es como, por ejemplo, darse cuenta de que existe la gravedad, ¿no? La fuerza de la gravedad. Existe, claro. Claro, existe. No, no podemos verla, ¿no? No, Como no, los no átomos, como podemos, las micropartículas, no ¿no? podemos a veces El tema cuántico. definirlas, ¿no? Conceptarlas y todo. Pero si, por ejemplo, usted quiere salir por esa ventana y cree que no De le ley va a pasa morir, nada, pues, entonces porque no es Superman claro, ni el hombre araña. sí, se despedaza. Entonces está actuando la gravedad. Y entonces así hay esos códigos Qué de bueno. vida, hay esas leyes fundamentales que actúan aunque usted no lo entienda o no lo quiera entender, están actuando ahí. Usted como arquitecto, ¿qué piensa de esa expresión de que hay el gran arquitecto del universo? Sí, en El gran efecto, diseñador, ¿no? sí. Y yo diría más que una Como personalidad, tal, ¿no? Sino una fuerza, tal es vez. una energía Energía. cósmica, es Ujú. una energía universal. Porque ¿quién creó todo Que esto? No sé. no, eso se creó a sí misma, ¿no? ¿Así? Claro. No Entonces, un ser no hay un ser, omnipresente que sí, no hay un creó ser todo en 7 días, carne ¿no? y Ya, hueso que no. haya creado eso. Sino No, hay más bien el cero absoluto, que es el vacío absoluto. como los agujeros negros, entonces. Claro, sí, es algo así, ¿no? Que inicialmente era un gran hueco enorme del cual salieron los otros huecos que están Ya, ahora presentes, ya. pero ahí había ese hueco gigantesco que no expresaba nada, ¿no? Era el vacío total. Pero Ahí no hay gravedad. no hay gravedad, Ya. no hay absolutamente nada. Pero así, ese ser, ese vacío gigantesco, dijo, yo necesito crear algo, ¿no? Y entonces, para crear algo, dijo, invento primero el verbo, que es la palabra. Ya. Y por eso la palabra tiene un poder energético y un poder de decreto, ¿no? Decreto que me va a ir bien y me va Claro, bien, la palabra no, ya. es que usted cuando expresa algo está sentenciando algo, ¿Eh? ¿no? Si Y creo que eso, va mal, me va mal. claro, Es el tema. ese es un atributo de Dios que nos tiene a nosotros a través del verbo, de la palabra, nos tiene desplazados para que nosotros decretemos cosas buenas, ¿no? Usted sí cree en Dios, entonces. Claro, yo, ¿cómo le diría? Hago referencia a algo que le he escuchado a Einstein, ¿no? Le preguntan a él, ¿cree usted en Dios? Entonces él no contesta directamente, dice, yo creo en el Dios de Spinoza, De Spinoza, sí. ¿no? Y Spinoza era
un estudioso Filósofo, ¿no? de Ya. la Cábala, ¿no? Que es una concepción filosófica anterior a la Biblia, que está en el sustento de la proyección del pueblo judío, Ya. pero que está también esos valores contenidos en todo lo que hablan los mayas, los Ah, incas, ya. los chinos, los japoneses, y, en fin, todas esas culturas ancestrales que tienen dentro de su concepción ideológica estos principios fundamentales. De tal manera que allí no hay nada que inventar, sino más bien redescubrir estos valores que nos permiten a nosotros tener una mejor capacidad para evaluar las cosas que nos suceden ahora, ¿no? El Dios de Spinoza, ¿no? El Dios de No es un Spinoza, Dios castigador, ni un Dios claro, que ¿no? odia, Y ni él cosa por el explica estilo. y Ya. dice, el, Dios está inmerso en todas las energías de la naturaleza. Ujú. Tal manera que si usted ve cualquier, por ejemplo, el monte Imbabura, Ya. entonces no es una masa gigantesca con una forma que de paso le digo es como si fuera un dios dormido, porque la cúspide refleja Así es. una silueta Desde aquí lo vemos muy bien, de claro. un dios ahí que está dormido. Entonces, allí hay todo una esencia de orden espiritual, ¿no? La naturaleza mismo es todo, tiene, además de su materialidad, tiene una esencia espiritual. Por eso se habla de que todo tiene una función orgánica, ¿no? Donde todo está dependiendo de todo. Entonces, no es algo independiente que puede analizarse a través de ciertas disciplinas, ¿no? Y por eso yo en el libro propongo el que para desarrollar las cosas es necesario unificar el pensamiento científico con el pensamiento espiritual, Ujú. que es otra ciencia, ¿no? Y hoy mucha gente considera que lo espiritual es algo que refleja debilidad mental, incapacidad. No, Ya. al contrario, hay toda una fuerza interna que necesita ser descubierta. Y la función científica también a veces peca porque dice, no, es que todo lo que pueda comprobarse puede aceptar la aceptación científica, ¿no? Pero en el mundo hay cuestiones que son inexplicables desde el punto de Como vista la científico, ¿no? misma vida, ¿no? Y la muerte también. Claro, diga usted, por ejemplo, la aparición de seres espirituales, ¿no? Yo he podido constatar, ¿Ha visto? he visto Ya. yo la presencia de seres espirituales, ¿no? Que no hay manera de poder explicar, ¿no? Porque O seres no se trata extraterrestres. de Ya. una alucinación, porque yo no tomo ninguna droga, pero sí al hablar con personas he visto cómo esa persona adquiere otra dimensión y ¿Y expresa se cosas. puede con el espiritismo hablar con alguien que ya se fue de este mundo? Claro, yo diría no espiritismo, sino espiritualidad Ah, ya, latente, ¿no? ya. Porque espiritismo también es una actividad en donde los que practican se aprovechan como para poder obtener beneficios Mm, económicos o poder tener cierta influencia para generar beneficios o daños, y esto está dentro de la función egocéntrica de las personas, ¿no? ujú. Entonces, pero hay cosas que son, diríamos, parte de lo que es esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Que se manifiesta de múltiples maneras y que nosotros debemos sensibilizarnos para poder asimilar esos mensajes, ¿no? Muy bien. Dos inquietudes finales, arquitecto, porque hemos hablado del tema de la ciudad, del tema también del libro, el tema de filosofía, filosofía de vida. ¿Cómo quisiera que le recuerden a Marco Almeida en, en la historia? Verá, yo quisiera que me recuerden como el propulsor de la continuidad administrativa en el municipio, que implicaría dar un ejemplo no solamente a nivel de la ciudad, sino a nivel del país y del mundo, ¿Ya? de que es necesario para desarrollar las cosas adquirir la sabiduría de la planificación que permite elaborar las semillas
que contienen implícitamente los frutos y que nos damos cuenta de cuáles son los efectos de los frutos para poder ya prever no el fracaso, sino el éxito de una gestión, para poder cumplir con la misión que todos tenemos en esta vida de generar un verdadero paraíso terrenal. Y de trascender, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, yo estoy con este libro también propiciando, dentro de lo que significaría la continuidad administrativa en el municipio, que tiene que proyectarse hacia la continuidad en los problemas del país, entre los presidentes salientes y entrantes, ¿no? Y así entre todos los países del mundo, para generar las condiciones como para que no existan las guerras, como las que se están dando actualmente, que no son solamente guerras bélicas, sino también guerras económicas. Porque detrás de todo eso lo que hay es el ego, ¿no? Que es diríamos, uno de los códigos que yo estoy señalando aquí, que el ego tiene 1000 caretas para oponerse a lo que es positivo, ¿no? Pero que eso tiene que ser bien entendido para que se vuelque una acción de amor, que es la energía vital. Yo creo que si me dice quién es Dios, yo diría que es el amor perfecto y el amor trascendente que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Arquitecto, quiero agradecerle por esta entrevista y esperamos que cuando se lance el libro poder tenerlo acá y conversar. Muy Finalmente, agradecido por favor, por su a las órdenes. ayuda, ¿no? Gracias. Por favor, aquí un autógrafo para Expectativa, para este periódico digital, de que estuvo presente en Expectativa y que nos va a dejar su firma el arquitecto Marco Almeida Vinuesa, como queda dicho, ex concejal, ex alcalde, ex gobernador de Imbabura, también presidente de la Fundación Pedro Moncayo, también gerente o presidente de la empresa Cerro Alegre, ¿no? Claro. Cemento Cerro Alegre, hoy tiene Lafarge, hoy otro nombre, ¿no? Gracias, arquitecto, y que tenga una buena tarde. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes y hasta la próxima.